Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro que tenemos, que es de Ruth, y estamos hablando nosotros con nuestra teología principalmente de los temas centrales y principales del libro. En primer lugar, tenemos el hecho de defender la dinastía del rey David. Esta es una de las cosas maravillosas que nosotros encontramos aquí en este libro. No le quita la posibilidad también esto de ofrecer otros temas teológicos importantes, y entre ellos tenemos la de reconstruir toda la parte teológica, que es muy interesante, de que Dios interviene. Dios interviene para reconstruir esta familia, para reconstruir esto que todo ha caído, todo se ha dispersado. Imagínense, Noemí con Elimelech, con esta situación que habían ido a Moab, allá de nuevo se encuentran en una situación peor de lo que habían dejado en Belén. Ahora se mueren también los dos hijos, Quilión, Mahlón. Quedan las dos viudas, Ruth, Orfá. No hay posibilidad de restablecer nada prácticamente. Pero después ya comienza un primer elemento, ¿verdad? Porque estamos diciendo que Dios interviene. Noemí oyó que Yahvé había visitado a su pueblo. Aquí entonces se abre de nuevo una lucecita pequeñita, pero por lo menos imagina, Dios que visita a su pueblo y que le está llamando de nuevo. Después, otro plano, no sé si decir secundario, porque todos son elementales y fundamentales que apuntan ciertamente a defender la dinastía de David. Va a ser que el autor presenta claramente la figura de Yahvé detrás de los acontecimientos. Todo lo que va sucediendo aquí es porque Dios, Ñande Yara o Yapoina, Ñande Yara lo mongu eajinabe. El apeya peyandena. Porque Ñande Yapo, porque se la lleva lea que esto, aquello no. En el fondo es porque Dios, ¿verdad?, está moviendo. Luego hay otra cosa interesante, que es que la asistencia divina se cumple en el encuentro, ¿verdad?, entre las personas. La asistencia divina. Vea, detrás entonces, el background, detrás de todo esto, Dios está siempre en silencio. Característica de este libro. Ñande Yara no aparece ave a través de sueños, no aparece a través de terremotos, no aparece a través de los ángeles, nada de eso. Es un libro donde Dios aparece actuando, Ñande Yahaya,
iñen su huive. O kinini haitebe ñande ya. Kinini haitebe hae o vapoina o yapoina. Es elemento muy lindo, elemento muy rico, ¿verdad? Que nos hace entender el accionar de Dios. Luego también la intervención de Dios en el relato sigue siendo el rol central aquí. La intervención que tiene Dios, ¿verdad? En este relato. Y también otro punto que aparece es la cuestión de la oración. Tanto la oración de Noemí como las oraciones de Boaz, que tiene como una respuesta, dice, sin falta de esa fidelidad de Dios, es decir, Dios que responde con su fidelidad a esa oración. Pero hay algo más. La respuesta de Dios a esa oración donde Boaz o Noemí le están pidiendo y le están diciendo, bueno, ya pues mira, vos sos fiel a todas tus promesas. Ahora, lleva landé de me ahora peorero y coteme vagina. En el fondo le están diciendo eso. O sea, queremos ver tu fidelidad, lo que tú has prometido a tu pueblo y a nosotros. Bueno, eso se va a realizar, no hay ningún problema. Pero ¿saben cuál es la forma como Dios después va a realizar? Justamente lo va a realizar a través de el cumplimiento, pero de la misma persona que lo está pidiendo. En este caso, Boaz, por ejemplo, estaba pidiendo para Ruth, ¿verdad? Que le bendiga, que le dé las posibilidades. Está mirando todas las cosas lindas de Ruth por su accionar, por su gesto. Que Dios le bendiga, que Dios te bendiga y ya guayna. Pero ve que Dios te bendiga, andas ahí, bueno, ya de Yara, pero tome en delante, sino que después Dios mismo le llama y hace que esa misma oración se convierta en un accionar de Boaz con respecto a Ruth. O sea que la bendición de Dios, queridos amigos, llega a través de nosotros. Upea la ñande poesía. Da ahí cuñandemos un brillante cora ahí en mañana ya en que Dios te bendiga, linda. Que Dios te bendiga, te dejo, que Dios te bendiga. Es interesante si nosotros miramos también esta carta de Santiago, esto ya en el Nuevo Testamento. Él sí que es un poquitito más duro, dice, ¿de qué te sirve a vos decirle a un pobre? O vos de ina ave y vareando el prima de y lo andere bueno, vete bien, andate tranquilo y que Dios te bendiga. Eso es lo peor que puede existir. A ver, Nuevo Testamento, pero que tiene un trasfondo también con esto, ¿verdad? Esa oración que hacemos, que Dios te bendiga, significa qué puedo hacer yo y qué hago yo entonces para ayudar a esa persona a salir de esa situación de indigencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. El Papa se reunió con la Comisión Mixta Internacional por el diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Francisco celebró con ellos que próximamente se concluirá un estudio sobre los sacramentos. Confían que el documento final suponga un nuevo paso adelante hacia la plena comunión y felicitó a los cristianos orientales, católicos u ortodoxos, que ya han aprendido a vivir juntos. El ecumenismo existe già come realtà anzitutto locale. Molti fedeli, penso soprattutto quelli in Medio Oriente, ma anche a quanti sono emigrati in Occidente, vivono già l'ecumenismo della vita, nella quotidianità delle loro famiglie, del lavoro, delle frequentazioni di ogni giorno. Sperimentano spesso insieme l'ecumenismo della sofferenza, nella comune testimonianza al nome di Cristo, talvolta pure a costo della vita. Francisco puso en relieve los ejemplos de cristianos de diferentes confesiones que han derramado la sangre juntos. Dice que son mucho más importantes que las diferencias del pasado. Por último, sus invitados le hicieron un regalo muy especial. This icon represents Saint Cyril and Saint Celestine in the Council of Ephesus. That's guided, as you see, we have Syrian, Armenian. La visita supone un paso más para estrechar las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa y la Católica, una de las prioridades de los últimos papas. Durante 5 días, familias de todo el mundo se reunieron en Roma para el 10º Encuentro Mundial de las Familias, donde exploran formas de promover esta vocación dentro de la Iglesia.
Los principales ponentes, Greg y Lisa Popcak, hablaron ante el público en el Vaticano para abordar lo que consideran un problema clave en la Iglesia, la desconexión entre las parroquias y la vida familiar en el hogar. Lo que sucede a menudo es que vamos a la parroquia y tratamos de encontrar nuestra conexión con Dios en el tiempo que podamos pasar allí, ya sea la misa o el grupo de mujeres, o el envío de nuestros hijos al grupo de jóvenes, o cualquiera de esos momentos, y nos vamos si no sabemos cómo llevar esa gracia a casa. En respuesta a este problema, proponen una liturgia de la vida eclesiástica doméstica que busca promover la idea de la Iglesia primitiva sobre la vida familiar en la actualidad. La pandemia realmente inició una conversación en la Iglesia sobre lo que significa vivir la Iglesia en casa, lo cual francamente era algo que se daba por sentado en la Iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la Iglesia ocurría en casa. Y a medida que la Iglesia crecía y se institucionalizaba, perdíamos ese sentido de Iglesia doméstica. El matrimonio fundó Catholic Home, que significa Hogares Católicos en Misión. Es una app que ayuda a las familias a implementar la liturgia de la vida eclesiástica doméstica en el hogar, con prácticas que promueven la salud y la santidad. No se trata de hacer más cosas o agregar más compromisos en tu agenda, sino de aprender a hacer las cosas que ya estás haciendo de una manera más intencional que te permita acercarte a Cristo. También se trata de ser parte de una comunidad católica en el hogar que permita a las familias interesadas en seguir ese camino de santidad, apoyándose mutuamente. Esta pareja dice que volver a un modelo en el que la Iglesia tiene lugar en el hogar animará también la vida parroquial y espera que el sínodo en curso ofrezca una oportunidad de escuchar mejor lo que las familias necesitan para cumplir su misión. El mes de junio en el Vaticano ha estado marcado por los cambios en la agenda del Papa por sus problemas para caminar, el anuncio de un consistorio y la creación de 21 nuevos cardenales. Conocimos que el Papa no viajará a República Democrática del Congo ni Sudán del Sur a través de un comunicado a la oficina de prensa de la Santa Sede. Los médicos se lo desaconsejan por sus problemas en la rodilla. 2 días después, lo anunció él mismo y pidió disculpas. Carissimi, con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi programmata per i primi giorni di luglio. Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio, a cui tengo moltissimo. A la semana siguiente también se disculpó ante los Padres Blancos. Son misioneros que evangelizan África y tienen presencia en el Congo. Francisco les anunció que el 3 de julio presidirá una misa para los congoleses en Roma. Che era il giorno che dovevo celebrare a Kinshasa. Porteremo Kinshasa a San Pietro e lì celebreremo con tutti i congolesi romani, che sono tanti. En una conversación con jesuitas publicada por la Civiltà Católica, el Papa ha dicho que la guerra es una calamidad contra la humanidad que solo beneficia a los fabricantes de armas. Y ha sido tajante con las mafias que trafican con las armas, las drogas o las personas. En un encuentro con sacerdotes sicilianos, elogió a las personas que dan su vida contra la corrupción. Non a caso tanto sangue è stato versato per la mano dei violenti, ma anche per la resistenza umile ed eroica dei santi e dei giusti servitori della Chiesa dello Stato. En junio, Francisco ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales. Muchos serán de Asia, África y América, y habrá menos europeos. Conseguirá así que la curia se parezca más a cómo es la Iglesia en el mundo. Hay regiones donde el cristianismo no deja de crecer. Además, ha entrado en vigor la nueva Constitución Apostólica. Entre los cambios más importantes, los cardenales mayores de 75 años no podrán ocupar cargos en los dicasterios. Es la apuesta del Papa para rejuvenecer la Iglesia. Por último, el Papa se reunió con niños en el Cortile di San Damaso. La iniciativa se llama Il Treno dei Bambini y se celebra cada año. Francisco anunció que se reuniría próximamente con autoridades ucranianas, aunque no sabe si viajará pronto al país. En el paese che ho visto sempre ricchezza speciale, no? Questo di questo modo, questo dell'altro, e questa è la bellezza della creazione. Este ha sido el Vaticano Express de este mes. Es un espacio creado por Ron Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse
y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para 1000 barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Ruth, estamos reflexionando sobre esta teología, ¿verdad?, del libro de Ruth. Ahora vamos a seguir viendo y estamos haciendo como un pequeño resumen, ¿verdad? Dios guía y controla todos los eventos humanos, decíamos nosotros. Actúa por debajo de cuanto sucede. Dios siempre actúa debajo de todo lo que va sucediendo. En la narración de los hechos, los personajes principales viven y se mueven tratando de vivir su existencia lo mejor que pueden. Cada uno de los personajes están procurando, están deseando, están buscando de la mejor manera. El deseo de Ruth de seguir a Noemí está en contradicción directa a los consejos que recibe de Noemí. Por otra parte, la pasividad de Noemí cuando regresa a Belén es contrarrestada por la iniciativa de Ruth en el suministro de alimentos. Es decir, aquí la que se mueve después va a ser Ruth. Y eso contrarresta, ¿verdad? Porque Noemí parecía que era muy activa y muy decidida, pero después se queda muy tranquilita, ¿verdad? No hace gran cosa ella, a pesar de que habla, le dirige, hace una evaluación siempre con Ruth de todo lo que habían hecho, de los acontecimientos. Ahora, es interesante que en la acción escondida de Yahvé, nunca Boaz y Noemí se encuentran para cumplir o hacer los planes juntos. ¿Por qué nunca se encuentran Boaz con Noemí? Y justamente para resaltar, indicar y subrayar que el accionar es de Dios verdaderamente. Es Dios verdaderamente el que está haciendo todo. Y entonces hay que estar atentos y abrir los ojos. Ambos personajes piensan por sí mismos y de esos planes individuales se estrecha la unidad. Esa es la forma como Dios entonces va actuando. Cada uno ya tiene todo. Lo importante es, por lo tanto, que nos preocupemos. Porque en la individualidad yo estoy pensando, yo estoy deseando, yo estoy buscando. Pero después, detrás de eso, otra vez Dios hace que el camino se encuentre, ¿verdad? Se encuentren, pero se encuentren en la unidad. Caminen en la unidad. Hasta de cierta manera nos está hablando de una comunidad. O sea, yo me preocupo, pero yo me preocupo por esa comunidad, y aquí más todavía porque nuestro objetivo principal decíamos que era nada más y nada menos que la dinastía de David, defender esa dinastía. Y cuando estamos hablando de defender la dinastía de David, no estamos hablando de una persona, estamos hablando entonces de todo un sistema comunitario, de toda la comunidad, de toda el cajal, de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces es interesante, pero cada uno movía el granito de arena. Apealo ya puedes ver, tanto Noemí, tanto Boaz, tanto Ruth, cada uno oyapolo yapoana, pero al final de cuentas se unen de nuevo, al final de cuentas se encuentran en esa unidad para estirar todo junto el carro. Y después, la interacción oculta, ¿verdad?, entre la acción humana y el control de Yahvé. Vos pide en su oración por Ruth y que ella pueda recibir su completa recompensa de parte de Dios. Pero ahí va a venir de ya no y bueno, ya que de Jerusalén de reina que llevan de ya tan de lo basa, bueno,
She ahoasada lluvia y sueña de yara derejejae. O sea, de coan ella pota la yapona. Vos vas a ser el goel, vos vas a ser el que le va a hacer llegar mi bendición. De que yo le bendiga. Lleva, bueno, listo, ya bendecita lluvia. Pero ¿cómo le voy a bendecir? A través de vos. Ya que de hoy lluvia, a bendecir a lluvia, de coan ella pota vea. Vendende va a ver, porque ahí pone la ñante de mí. Quiere decir que aquí hay un compromiso siempre de parte de nosotros. Porque es muy fácil, como ya dijimos anteriormente en el libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, dice, es muy fácil decirle a uno que está sin comida, a uno que está sin vestido, sin nada, decirle, bueno, vete en paz, vete y caliéntate en tu casa, vete y que no tengas hambre, y le despedí así nomás, y que Dios te bendiga, eres yeyari. No te jodas, oíma. Pero entendeme, yo me ve. Eso es más duro todavía, ¿verdad? Como te dice la carta de Santiago. Pero es interesante, ¿verdad? Que nosotros miremos un poco y comentemos esto. Ahora, entramos en este concepto del Gesed. Gesed es un concepto que nosotros lo traducimos como misericordia. Hebreo bebeoin. Gesed. Gesed. A Gesed constituye un tema importante en este libro. Hongisto es uno de los autores, ¿verdad?, que nos habla un poco también sobre este Gesed. Las implicaciones teológicas, ¿verdad?, en perspectiva son el Gesed de Dios, la continua acción de la providencia y los propósitos finales de redención. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra.
lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nosotros estamos caminando y estamos haciendo este camino y sobre todo ahora reflexionando sobre esta palabra teológica clave que es el Gesed. El Gesed decíamos que constituye un tema muy importante en este libro. No se encuentra en Ruth el tema de la esperanza, ¿verdad? Como se habla en la literatura sapiencial. La literatura sapiencial nos habla de la esperanza. Aquí se presenta la extraordinaria bondad que Ruth y Boaz ofrecen a un miembro de la familia que pasa necesidad. Eso es lo que encontramos. Entonces, un miembro de la familia que pasa necesidad. Y la bondad extraordinaria, ¿verdad?, de Ruth y Boaz. Ellos son los que ofrecen esta bondad. Va elei gatua la yayapo lleva la ñasejanwa. Da elei poramba la ñandesitu. Haupea ña mañana. Haupea yaguapuya calcular. Haupea ñande aveña ñepian baitana. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que proyectar para salir, ¿verdad? Se requería tanto coraje y valentía para ir contra las normas del tiempo. Eso es lo que se requería, ¿verdad? Se requería coraje, valentía, ¿verdad? Para ir contra las normas del tiempo. Siendo finalmente ambos recompensados por esta acción. Por esta acción. Entonces, somos recompensados. Esta era la demostración de que el Gesed podría exigir a la persona elegir lo inesperado, escapando de la simple norma de aquello declarado por la ley. Esto vamos a reflexionar un poco porque me parece que es importante cómo entender esta palabrita Gesed, que significa misericordia, para el mísero, para el pobre, mísero, cordis, corazón, eres cuá, la ne corazón, lleva la neñe a, oñe moyana, pe hoy coteve arenon debe, oye cabuana y chupemana, ¿verdad? Eso quiere decir misericordia. Dios es misericordioso. Entonces, se requería coraje, valentía para ir contra las normas del tiempo. Mucho coraje para ir contra las normas, como hoy también, ¿verdad? Nuestras normas, etcétera, etcétera, que muchas veces nos deja actuar mucho el respeto humano, que ya que pea, que ya que llamó, indica tu yere pea, indica tu yere amó, aquí ya, porque pea la norma, porque pea amor. O sea, no es fácil. Y esto también para la sociedad de aquel tiempo, ir contra ciertas normas, contra ciertas realidades, se necesitaba mucho coraje, mucha valentía. Pero finalmente ambos recompensados por esta acción. Algunos se vieron verdaderamente recompensados por esta acción. Esta era la demostración de que el Gesed podría exigir a la persona elegir lo inesperado. Podría elegir lo inesperado. Entonces el Gesed, escapando de la simple norma de aquello declarado por la ley. Aquello declarado por la ley. Y entonces ir más allá. Es fácil para allá, huella allí. ¿Y por qué? Porque toda sociedad pues, tiene sus normas, tiene su forma de pensar, etc. Pero aquí de repente, ¿verdad? Una mujer así medio, y liberales de imagínate, mantengo a veina la llaman la Ruth, lleva. O si no, también con Boaz, aunque Boaz es más recatado, sigue más la ley, mira todo, dice, no, vamos con calma, ¿verdad? Cómo se le presenta. Pero Ruth, sobre todo, Ruth, esta moabita, oñe lanzado. Al mismo tiempo, el Gesed expresa el profundo significado de que las mujeres ocupan un lugar especial. Qué bueno. Aquí entonces, es el rescatar la figura de la mujer aquí, porque Ruth es una mujer magnífica, excelente, ¿verdad? Cómo está actuando y lo que está haciendo, Ocupa un lugar muy especial. El plan de Noemí del encuentro en el granero y la ejecución de parte de Ruth
son iniciativas centrales del libro. Iniciativas centrales en este libro. Y lo estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y Noemí y Ruth, siendo mujeres, rompen las normas de su tiempo y son premiadas por esta acción. Imagínense una mujer que tenga que ir al granero a la noche, a la madrugada, ojo, a llorar piperi, ojo, y a bueno, vos sos el goel, vos sos el que tenés que rescatar. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo con Noemí, ¿verdad? Anda, hey, acá na cuireí o cualquier cosa, ojo, ahí no bebé lleva. Es a llorar piperi o lo que sea. No, aquí entonces está mirando. Pero lo que decíamos, el tema central, ¿cuál es el tema central? Era la defensa, ¿verdad? Aquí se estaba defendiendo la dinastía del rey David. Y entonces se está mirando elementos esenciales, cómo sucedió verdaderamente y qué clase de persona nosotros tenemos aquí que está luchando, que está luchando por Israel en síntesis, que está luchando por el cumplimiento de la ley del levirato, encontrando al Goel, es decir, encontrando a ese que lo va a rescatar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro y nos habla desde su palabra. Estamos leyendo de la profecía de Amós. Estamos en el capítulo 8, 4, 6 y luego 9 al 12. Escuchen esto ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos la balanza para defraudar, compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga en mediodía y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único y su final será como un día de amargura. Entonces, queridos amigos, aquí ya le conocemos al profeta Amós como denuncia. Este profeta que viene del sur
de Israel y va al norte a Samaria a denunciar, pero iba yo ya pues aquí lo único que queremos hacer es sobrefactura. Amós es conocido como el profeta, sobre todo de las denuncias sociales. ¿Por qué? Porque justamente el Señor le envía y le dice, Anike ekinite, emombe uke jaere que lleva la ibaía o ibai. Jaupeaña de yayesha cuana yayesa peana. Y después esa segunda partecita, cuando dice oscureceré la tierra, que el sol ya no brillará más, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, esa es la consecuencia de nuestras malas acciones. Pidamos entonces al Señor tener conciencia y hacer siempre el bien y vivir según la justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación. Toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la Iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad,
y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos mirando uno de los temas tan interesantes que es el Gesed. El Gesed quiere decir mísero corazón, ¿verdad? O sea, tener corazón con el mísero, con el pobre, misericordia, corcordis. La niña lleva el pavo de la pichave en guanape y cotemea en guanapea en boazán yuen de po, aupea inala y ande goave. Y aquí el Gesed entonces expresa el profundo significado de que las mujeres también ocupan un lugar especial. ¿Y por qué lo decimos así? Porque es a través de estas mujeres, ¿verdad?, tanto Noemí como Ruth, que se está realizando este deseo de hacer cumplir la ley, incluso de ir mucho más, y tienen que ser bastantes, como que se dice, tienen que ser bastante fuertes, ¿verdad?, para poder romper las normas en ese tiempo. Ciertas normas para ejecutarlas. Son iniciativas centrales en el libro a través de Noemí y a través de Ruth. Ellas que siendo mujeres tienen que romper las normas de su tiempo. Pero al final, ciertamente que son también premiadas. Dios les premia en el sentido de que llegan a su objetivo. Pero eso es porque saben bien. Ya es una curia ya una canacuireí o lo que sea, no sé, ya popea, ya poamoa, ¿verdad? Sino que ellos van pensando bien, conocen bien sobre la ley ciertamente, o sea, sobre los valores y principios de su tiempo, lo que significaba el Goel o lo que significaba el ser rescatado,
una viuda que tenía que ser rescatada. Y bueno, entonces vamos a afrontar y vamos a presentar el caso. Y lo hacen, y lo hacen con mucho riesgo, ¿verdad? Pero son iniciativas con fuerza. Entonces, la teología que nosotros estamos encontrando aquí del autor presenta la figura del Dios cercano a los marginados. Cercano a los marginados. ¿Por qué? Porque todo el accionar de estos pobres, todo el accionar de estas personas necesitadas se cumple, pero se cumple de una manera muy importante y realizada, ¿verdad? Aun cuando la ley es insuficiente y se debe recurrir al engaño para obtener justicia. Fíjense esto, queridos amigos. Fíjense lo que este libro nos está diciendo. Aun cuando la ley es insuficiente y se debe recurrir al engaño para obtener la justicia. Porque entonces, en el primer momento, ya puedan acudir. Ando ya pues, amba elanda peyapoy, oíningo en la ley. Parece que nos está hablando a nuestro tiempo, a nuestras leyes, a nuestros jueces, a nuestra gente que está al frente, ¿verdad?, de todo lo que nosotros le decimos la justicia. Justicia que se vuelve más injusticia que otra cosa, ¿verdad? Injusticia para el pobre, injusticia para el que no tiene dinero. Y aquí justamente te está diciendo, pero parece que no es de ahora nomás luego el problema que nosotros sentimos con respecto a la justicia. Porque aquí nos dice muy bien, ¿verdad?, que la teología que está presentando este libro nos presenta la figura de un Dios cercano a los marginados. Es un Dios cercano al pobre, un Dios cercano al mísero, un Dios cercano a ese que no tiene posibilidad de que se le haga justicia. Ruth, moabita, Ruth, viuda, a la cuenta. Su suegra, y bueno, ni vos, vaya a saber entre telones ya de qué problema será que había, ¿verdad? Pero sabía que ese era el que le tenía que dar la justicia. Pega tú, Boaz, una vez que se encuentra ya ahí con Ruth en el granero, le dice, bueno, en realidad hay otro antes que yo. Hamba, erepicolanda peyo y más amigos pejun maití vendrá a pisar. Porque me nego en Boriajú, y justamente porque en Boriajú andere yo otro lado y jamás va a ser más bande que todo aquello. El otro renuncia y no quiere saber y no asume su compromiso. No asume. El primero renuncia y dice, no, porque yo voy a perder mis bienes. No me conviene. Porque eso significa que la tengo que asumir también a esta mujer. Amo me van a ayudar a hacer la problema porque me van a y tengo que repartir mis bienes. Mira que era más importante, los bienes. Y aquí entonces está yendo contra la ley del levirato. Con ambas y con algo la ñadeña genduana ñañamindu uana ya. Porque mira, porque estamos sea el año en que se haya escrito este librito, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que traer ahora para nosotros. Y entonces la teología de este autor verdaderamente presenta la figura de un Dios cercano a los marginados, aun cuando la ley es insuficiente, ¿verdad? No imagina. Y al final tiene que recurrir al engaño para obtener la justicia. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque me parece que es esencial, ¿verdad?, la palabra de Dios en esta relectura para nuestra vida en el día a día. Queridos amigos, que el Señor Jesús nos bendiga a todos, nos bendiga y sobre todo que bendiga este proceso de justicia que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad?, para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.